Él despierta en mí. El tema de esta noche es Él despierta en mí. Debería decir, Él despierta en nosotros. ¿Quién es Él? El Señor Jesucristo que está crucificado en nosotros. Nunca fue crucificado en algo fuera del hombre, y porque fue crucificado en nosotros, debe resucitar en nosotros. Pablo dijo, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si hemos sido unidos a Él en una muerte como la suya, ciertamente lo seremos también en una resurrección como la suya. La resurrección, aunque no está descrita en ninguna parte de las Escrituras, es en realidad la marca más alta, el mismo centro de la fe cristiana. Como dijo Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe y somos los más dignos de compasión entre los hombres. El domingo por la mañana las iglesias van a proclamar que Cristo ha resucitado y deberían hacerlo porque Cristo ha resucitado. Pero ¿cómo lo sabemos? Por los testigos, por aquellos que han experimentado la resurrección. La experiencia de la resurrección en la vida de los apóstoles es el testimonio interno indispensable, sin el cual Jesucristo podría haber resucitado, pero no podría haber sido predicado como resucitado. Todo aquel que es llamado, que experimenta la resurrección, que experimenta el cristianismo en su plenitud, es un apóstol, porque no puede experimentarlo sin ver al Cristo resucitado. Saliendo desde dentro, todos serán levantados, uno por uno, para unirse en un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos. Solo hay uno. Se nos dice en las Escrituras que nuestros cuerpos humildes serán transformados para ser de una misma forma con su cuerpo glorioso, no semejante a Él, sino de una misma forma con Él. Solo hay una forma, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y en el capítulo 8 de Marcos se dice, aquel que se avergüence de mis palabras, de él se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Estas palabras preceden a la resurrección. De hecho, cuando el drama está llegando a su fin, estos acontecimientos, aunque separados en el tiempo, forman parte de un solo complejo. Ahora déjenme compartir uno de ellos con ustedes. En 1946 me sentí elevado mientras oía un coro celestial cantar mis alabanzas y mi victoria sobre la muerte. Sentí como si yo fuera un ser de fuego vestido con un cuerpo de aire. El cuerpo era autoluminoso, como se dice en el capítulo 9 de Marcos. Sus vestiduras resplandecían con tal intensidad que ningún batanero en la tierra podía blanquear un vestido comparable a ellas. La vestidura no era blanca, sino luz radiante. No había necesidad de ninguna luz externa, ni sol, ni luna, ni estrellas, porque yo era luz suficiente. Podía ver tan lejos como mi visión deseara, y mientras me deslizaba junto a un mar de imperfección humana, todos eran hechos perfectos. Los ojos volvían a las cuencas vacías de los ciegos, los brazos perdidos regresaban, los cojos caminaban. Toda imperfección concebible desaparecía a mi paso, acompañado por este maravilloso coro celestial cantando mis alabanzas y llamándome por mi nombre. Cuando el último fue hecho perfecto, el coro exclamó: «Está terminado», que es el último clamor en la cruz, y me sentí ahora un ser de fuego vestido con un cuerpo de aire, cristalizarme en este diminuto cuerpecito llamado Neville. Me sentí tan atado, tan restringido, como si no pudiera girar en ninguna dirección.
En este nivel tu cuerpo está animado y es maravilloso, pero no puedes compararlo con aquella vestidura radiante que es tu yo transfigurado. Llevarás esta vestidura celestial antes de experimentar la resurrección y sin embargo esta es la vestidura de Cristo resucitado. No hay otra vestidura de Cristo y solo hay un Cristo, así que todo el que es levantado es Él. Se nos dice en la carta de Pablo a los Corintios, creo que en el capítulo 6, Dios resucitó al Señor y también a nosotros nos resucitará por su poder. Y he de decirte, ¿qué poder? Llamado el poder de Dios, llega a ti como un viento. Al principio lo sientes como una vibración, pero cuando te golpea, este yo transfigurado es un viento no terrenal. Luego, en 1959 vino la resurrección, seguida de mi nacimiento a una era completamente nueva. La resurrección inicia todo el drama del cristianismo, aunque muchas experiencias la preceden, mientras llevas tu yo transfigurado y te sabes un ser de fuego morando en un cuerpo de aire. La resurrección llega tan de repente. No hay advertencia, porque en este estado transfigurado se te dice que no se lo cuentes a nadie hasta que el Hijo del Hombre haya sido levantado de entre los muertos. Al hombre se le ha enseñado a creer que un hombre fue crucificado en un madero, bajado de él y puesto en una tumba, y no es así en absoluto. Cristo, el gran Mesías, está sepultado en ti como tu poder creativo y sabiduría, que es el poder creativo y sabiduría de Dios rebajado a este nivel. Sepultado en ti, sueña experiencias horribles, pero al final este poder comienza a agitarse y al hacerlo, cumple todo lo que fue profetizado en las Escrituras acerca de sí mismo. Ahora escucha las palabras de Moisés, el estado eterno del profeta por el cual todos los hombres pasan, tal como están registradas en el libro del Deuteronomio. El Señor tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de tus hermanos, a él oirás. No leas este pasaje superficialmente porque las traducciones son extrañas. Vuelve atrás para encontrar el significado hebreo de cada palabra en la frase. Tomaremos solo la palabra que se traduce en la versión revisada como de en medio y en la versión King James como en medio. La palabra hebrea así traducida significa dentro de ti, el corazón, las entrañas, el núcleo mismo de la persona, el pensamiento más íntimo del hombre. Entonces, desde dentro de ti, el Señor Dios te levantará un profeta como yo. Moisés fue aquel en el mundo antiguo que experimentó la transfiguración, y cuando regresó a los israelitas, su cuerpo resplandecía de tal manera que tuvo que cubrirlo, porque ellos no podían contemplar la gloria de aquel hombre. Aquí está el prototipo de aquel que ha de ser levantado desde el hombre, desde dentro del hombre. Algo sale del hombre que es el Señor, el Mesías, el Señor Jesucristo. No es algo que salga y te deje aquí. Tu vestidura es la tumba en la que Dios está sepultado como tu maravillosa imaginación humana. Todo en tu mundo es producido por la imaginación. No hay nada que no haya sido primero imaginado, y sin embargo, cuando se convierte en un hecho objetivo, parece tan independiente de tu percepción de ello que olvidas su origen y no te das cuenta de que fue producido por ti. Todo lo que aparece afuera fue primero una imagen, nada más que un sueño creado por el soñador en ti, que es el Señor Jesucristo. Entonces, un día, tu imaginación comienza a agitarse y sin advertencia alguna eres resucitado. Así es como me sucedió a mí. Me retiré como de costumbre, como lo he hecho a lo largo de los años.
entonces vino ese viento no terrenal. Ahora bien, tanto en hebreo como en griego la palabra espíritu y viento son la misma, de modo que cuando hablas del Espíritu del Señor, hablas del viento. Al intensificarse en mi cabeza, sentí como si fuera a explotar, que debía estar experimentando una hemorragia masiva. Pero en lugar de eso, comencé a despertar para descubrir que estaba en mi cráneo. Estaba más despierto de lo que había estado jamás. Conocía una claridad de pensamiento que nunca había conocido y sin embargo estaba sepultado en mi cráneo y éste estaba completamente sellado. De pie, solo en esta tumba vacía, estaba consumido por el deseo de salir, poseyendo un peculiar conocimiento innato como si hubiera sido incorporado al principio de los tiempos. Sabía que si empujaba la base de mi cráneo algo se movería. Obedeciendo ese instinto, empujé y algo rodó dejando una abertura lo suficientemente grande como para que pudiera sacar la cabeza. Entonces me fui exprimiendo hacia afuera, centímetro a centímetro, igual que un niño sale del vientre de una mujer. Durante unos segundos permanecí en el suelo y luego me levanté para mirar el cuerpo del cual había salido. Parecía estar muerto, pero su cabeza se movía de un lado a otro. Mientras miraba me di cuenta de que había estado en ese cuerpo todo este tiempo y no me había dado cuenta de que era una tumba. Siempre había pensado que ese cuerpo era yo. Si alguien golpeaba mi mano, me golpeaba a mí. Si se ponía comida en mi boca, yo la comía. Si el cuerpo era alimentado, bañado o afeitado, era yo, porque en lo que a mí respectaba, yo soy eso. Nunca se me ocurrió que el cuerpo era una vestidura que yo estaba usando, y era una vestidura de muerte. Entonces el viento aumentó, pero en lugar de estar en mi cabeza, venía de la esquina de la habitación, haciendo que desviara mi atención de la vestidura que estaba en la cama. Cuando miré de nuevo, la vestidura había desaparecido y en su lugar estaban mis 3 hermanos, uno sentado donde estaba la cabeza y los otros 2 donde estaban los pies. Ellos también oyeron el viento porque uno se levantó y, mientras caminaba hacia él, su atención fue atraída por algo que estaba en el suelo y antes de recogerlo siquiera dijo: «Es el bebé de Neville». Los otros 2, con voces incrédulas, dijeron: «¿Cómo puede Neville tener un bebé?». Él no discutió, simplemente presentó la evidencia: un infante envuelto en pañales. Ahora bien, yo no di a luz a un niño, el niño no es más que una señal. La Escritura nos dice: «Esto os será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales». El niño es la señal de que Dios ha nacido, de que su poder ha nacido en un nivel superior de su propio ser. Dios se sepultó a sí mismo y luego se levantó a sí mismo, y la evidencia de que ha resucitado se llama un nacimiento, del cual el niño es el símbolo. Un pequeño bebé envuelto en pañales es una señal para ti de que el Espíritu ha nacido, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Si has de entrar en el reino, debes dejar la vestidura de carne y sangre que has estado llevando a lo largo de los siglos. Así que la resurrección es seguida por tu nacimiento de lo alto. Luego vienen todos los demás acontecimientos que se extienden a lo largo de un periodo de 3 años y medio, tal como se nos dice en las Escrituras. Cuando Jesús comenzó su ministerio tenía unos 30 años de edad y su ministerio duró 3 años y medio. Son exactamente 1260 días o 3 años y medio hasta el final del gran drama. Después, como se nos dice en el libro de los Hechos,
ahora en la forma de uno llamado Pablo, permanecerás en el mundo porque la necesidad es grande de persuadir a otros acerca del reino de Dios y de la verdad concerniente a Jesucristo, y algunos serán persuadidos por lo que dices, mientras otros no creerán. Entonces partirás de este mundo para no volver jamás, porque te habrás elevado a ti mismo a un poder superior y te conocerás a ti mismo como el único Dios y Padre de todos. No hay muchos Cristos andando por ahí, no hay muchos Mesías, solo uno. Todos estamos unidos en ese solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. La palabra Jesús y la palabra Jehová significan Jehová salva o Jehová es salvación, y el único Salvador registrado en las Escrituras es el Señor. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, y fuera de mí no hay Salvador. ¿Dónde está Él? Crucificado dentro de ti. Habiéndose limitado a sí mismo al hombre al asumir el estado de muerte, Dios trasciende la limitación de esta pequeña vestidura y vence la muerte. Todo en este mundo crece, mengua y desaparece. No hay aquí nada que sea eterno, nada inmortal. Hablamos de alguien que tiene inmortalidad en su arquitectura o en su música, pero eso es un sinsentido. Este es un mundo de muerte donde incluso la montaña más sólida se descompone. Pero hay algo enterrado en el hombre que es inmortal, destinado a superar su autoimpuesta limitación. Y cuando Él se levanta en ti, tú eres quien se levanta. Y cuando ocurre la unión, no se trata de otro. Sin pérdida de identidad, llevarás la vestidura de Cristo resucitado. Sin pérdida de identidad, todo niño nacido de mujer llevará la única vestidura de Cristo resucitado. No me pidas que explique el misterio de cómo uno puede contener a todos, pero así es. Podrías preguntarte igualmente cómo tu cuerpo puede contener miles de millones de células, o tu cerebro miles de millones de átomos, no lo sé. ¿Cómo puedo decir que mis propios lomos contienen tantos hijos como soy capaz de engendrar? Todos proceden de mí y sin embargo parecen muchos cuerpos cuando entran en este mundo, pero al final todos serán reunidos de nuevo en el único cuerpo. Ahora fragmentado, cuando eres reunido en el único cuerpo, eres mucho más grande de lo que eras antes de la fragmentación, porque la verdad es una iluminación continuamente creciente. No existe tal cosa como una verdad última. Si fuera así, sería estancamiento. La verdad crece para siempre, y así también el poder y la sabiduría. Dios enterró su semilla creativa en ti, y a medida que comienza a despertar, eres transformado en conciencia. Como se nos dice en Filipenses, Él transformará nuestro cuerpo humilde para que sea de una misma forma con su cuerpo glorioso. Esto se cumple cuando Cristo es formado en ti. Tu cuerpo humilde es transformado para ser de una misma forma con su cuerpo glorioso, porque al formarse en ti, Él es tu propio ser. Y cuando eres levantado de entre los muertos, tienes que ser Él, porque solo el Señor es levantado. Se te dice, Dios resucitó al Señor, y nosotros hemos nacido de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo en nosotros. Si Jesucristo está dentro, y yo nazco de nuevo mediante su resurrección, y no veo a otro, sino que sé que he resucitado, entonces lo he encontrado, no como a otro, sino como a mi propia maravillosa imaginación humana. Ahora ponlo a prueba. Permíteme darte algo esta noche para que puedas hincarle los dientes mentales. Un amigo mío que está aquí esta noche me contó una experiencia que tuvo en un sueño.
Era un actor interpretando un papel y llevando el traje de un griego. En la escena debía ser disparado, y se le dijo al actor que iba a dispararle que usara una bala de fogueo, pero esa noche la bala era real. Al caer al suelo, se levantó de ese cuerpo, completamente restaurado a la vida, y dijo: ese H.T.P. me disparó. Entonces despertó. La semana pasada, el sobrino de Milton Berle, un buen joven de unos 20 años, estaba simulando la captura de un ladrón de autos. También era un drama, pues no era un acontecimiento real. El ayudante del sheriff no sabía que su arma estaba cargada, pero mientras Berle, haciendo ahora el papel del ladrón, comenzaba a correr, tal como estaba indicado, el ayudante sacó el arma y le disparó. Ahora bien, si pudiera dar algún consuelo a la familia del joven, les diría que su hijo ha experimentado la resurrección, ha experimentado el nacimiento desde lo alto, ha experimentado la paternidad de Dios mediante el descubrimiento del Hijo unigénito David, que le llama Padre, y ahora está esperando el telón final, en la forma de una paloma que descienda. Digo esto porque si el derramamiento de sangre inocente tiene como resultado la redención, como ocurre en el caso de mi amigo, entonces la muerte del joven Berle también resulta en redención. Si uno pudiera ver que todo en este mundo se mueve para bien porque Dios lo ha planificado todo. Así como lo he planeado, así será, y como lo he propuesto, así permanecerá. No volveré atrás hasta que todo lo que he planeado se haya cumplido perfectamente. Eso es lo que se nos dice en las Escrituras. Y todas las cosas cooperan para bien a los que aman al Señor. Y estoy bastante seguro de que el muchacho asistió a alguna sinagoga o iglesia y allí había una medida de amor. Si uno va a la batalla a matar y ser matado, esa no es sangre inocente. Pero cuando alguien camina inocentemente, tal vez en una marcha de protesta, y alguien lo mata, esa es sangre inocente. No tenía intención de matar a nadie, sino que caminaba desarmado cuando le dispararon. Ahora bien, qué bendición sería este aparente desastre si esa sangre inocente tiene como resultado la redención, que es una completa elevación y un levantarse de esta rueda de recurrencia, esta muerte eterna. El Señor Jesucristo despierta en ti y cuando Él despierta, tú eres Él porque al final solo queda Jesús. Subiendo la montaña ves a Moisés, el prototipo de la ley, y a Elías, el prototipo de la promesa. Pero cuando regresas de la cima, ya plenamente despierto, el prototipo tanto de la ley como de la promesa han desaparecido y caminas sabiendo que eres la encarnación y el cumplimiento de toda ley y profecía, de modo que al final solo queda Jesús y tú eres Él. No hay nada sino Jesús, que es Jehová. Es Él quien está interpretando todos los papeles, porque no hay nada sino Dios. De modo que al final todos despertarán, porque todos son ese ser que es los Elohim, la unidad compuesta de uno hecho de muchos. Somos los dioses que acordamos la unidad de soñar en concierto. Esa es la unicidad. He aquí al soñador, la asamblea de los dioses en perfecto acuerdo. En una sola conciencia acordamos la obra y nos fragmentamos. Pero solo el único Dios está interpretando todos los papeles. Tú dices yo soy antes de decir cualquier otra cosa, y yo digo yo soy antes de decir Neville. Si tu nombre es Juan, antes de decir Juan, dices yo soy. Ese es el nombre de Dios. No tiene otro nombre. No puedes dividir el yo soy, aunque lo veas fragmentado cuando ves a otro. Puedes contemplar una fragmentación, pero no puedes dividir el yo soy. ¿Cómo podrías? Ve y diles que yo soy es mi nombre para siempre.
Este es el nombre con el que seré conocido a través de todas las generaciones. No puedes dividirlo, puedes hacer una pregunta y un aparente otro puede responder, pero su respuesta proviene de una fuente que dice: yo soy Gracia, yo soy Jan, yo soy Pablo o yo soy Bill. Toda respuesta antecede a la máscara que llevan diciendo yo soy, de modo que al final solo hay un Dios, solo uno, nada sino Dios. Esta maravillosa historia es verdadera. Hablo no por oídas ni por especulación. No estoy teorizando, sino contándote lo que sé por experiencia. Soy como Pablo. Debo permanecer y contarlo por la necesidad, y lo cuento desde la mañana hasta la noche, y algunos creerán mientras otros no creerán. Pero cuando yo me vaya, aquellos que creen continuarán con el mensaje, y los demás eventualmente creerán. Nadie se perderá, porque al final todos serán redimidos, ya que si uno faltara, el todo no estaría completo. Faltaría una pieza en el rompecabezas y nadie digno del nombre de Dios dejaría una pieza fuera. No puede forzarla, tiene que hacer que encaje como debe. Todo tiene que encajar, porque en el principio hubo un plan y al final el plan se cumplirá. Todos despertarán al conocimiento de que ellos son Dios. No hay nada sino Dios. Pero nadie puede hacerse consciente en el nivel superior por alguna buena obra que realice. No puedes ganarlo. No existe tal cosa como acumular méritos. Es simplemente, Dios resucitó al Señor y también nos resucitará a nosotros por su poder. Cada uno a su debido tiempo. Somos reunidos uno tras otro, pero cada uno en su debido tiempo. Hay un plan en todo esto, y la voluntad del Señor no retrocederá hasta que haya ejecutado y cumplido los designios de su mente. En los postreros días, como se nos dice en el libro de Jeremías, lo entenderéis perfectamente. Verás cómo todo se hizo de acuerdo con un plan definido. Ahora, entremos en el silencio.